Estamos hoy en la inauguración del programa La Trinchera del canal de FUCBAN y estamos con Hugo Báez, economista, integrante del Instituto Cuesta Duarte, del PCNT, y además tuvo muchísimo que ver en el trabajo de, iba a decir, la reforma de la seguridad social. Pero creo que... Nosotros preferimos hablar de la reforma jubilatoria, ¿no? ¿Por qué? A ver. Bueno, ese es uno de los elementos que tanto hemos cuestionado a lo largo de todo este proceso, y es que desde nuestro punto de vista y ya desde el origen de esta discusión, cuando allí empezó en el año 2020, hablábamos de la necesidad de no centrar exclusivamente los cambios en el sistema de jubilaciones y pensiones y abordar otros desafíos que tiene la seguridad social en un sentido amplio. Desde nuestro punto de vista hay que atender los problemas de pobreza, de concentración muy fuerte de la pobreza en la primera infancia, los temas del sistema de cuidado, ¿verdad? Un tema además tan directamente vinculado con lo que después pasa en el sistema de jubilaciones y pensiones, y también, una mayor inversión social en la situación de las personas con discapacidad. En fin, había una serie de dimensiones que desde nuestro punto de vista debían integrarse a la discusión para realmente estar hablando de una reforma de la seguridad social. Y lamentablemente, por parte del gobierno, desde el inicio se aclaró que no, que esta discusión se iba a centrar exclusivamente en una reforma de las jubilaciones y pensiones, y por lo tanto, naturalmente, entonces ya no hablamos de una reforma de la seguridad social, ¿verdad? De la protección social en un sentido amplio, sino de un elemento muy importante, pero mucho más restringido, que tiene que ver con los retiros, ¿no? Con las prestaciones que obtienen las personas una vez que se retiran. Ahora, no estamos hablando tampoco de una reforma de todas las jubilaciones, porque hay algunas cajas que no se tocan. ¿Cómo es eso? Bueno, en realidad la reforma, vamos a decir, a mediano y largo plazo, efectivamente sí afecta a todos los subsistemas, ¿verdad? Por supuesto, el principal de BPS, pero también los tres sistemas paraestatales, ¿verdad? Caja bancaria, notarial y profesional, y también el servicio de retiro policial y militar. Nosotros sí hemos planteado que había un sistema, particularmente el de la caja militar, que como todos habrán visto en estos últimos meses, y diría ya desde hace más tiempo incluso, se ha venido hablando mucho de estas desigualdades, de esto que nosotros llamamos privilegios, ¿verdad? En la caja militar, donde las personas se retiran, 15, 16 años antes que en el régimen general, o sea, en lugar de a los 62, 63 años, se retiran en promedio a los 47, y con tasas de reemplazo, es decir, qué porcentaje del sueldo se van, ¿verdad? Es decir, de lo que venían ganando, con cuánto se retiran, y mientras en BPS esas personas se retiran aproximadamente con un poquitito más de la mitad de lo que han ganado de salario en su vida laboral, en la caja militar se retiran con un 136%, o sea, con un 36% por encima del salario que obtuvieron en su trayectoria laboral. Entonces, esos son quizá los dos datos más emblemáticos para marcar hasta qué punto en la caja militar efectivamente hay desigualdades y hay privilegios que a nuestro entender había que atacar de forma urgente y con mucho mayor profundidad que lo hace esta reforma. Y esta reforma mantiene esa situación incambiada para las próximas décadas, llamémosle, durante 20 años prácticamente los actuales activos se van a retirar en condiciones no muy diferentes a estas que yo planteaba, y efectivamente sí, después la reforma plantea a mediano plazo un cambio en las reglas de juego donde el sistema se parece un poco más al régimen general, aunque hay aspectos de la ley que en realidad dan para pensar que también esos cambios podrían no operar tanto. Particularmente hay una bonificación allí escondida dentro del proyecto de ley, la posibilidad de que el Poder Ejecutivo establezca un aumento de la bonificación para los militares, que hoy ya es de 6 por 5 y puede ser de 7 por 5, es decir, que se computen 7 años por cada 5 de trabajo, y esto cuenta para los años cotizados y también para la edad, y por lo tanto varios de esos cambios se podrían licuar, como quien dice, o neutralizar a partir de esa mejora en la bonificación. Ahora, el oficialismo en forma permanente, el Poder Ejecutivo está planteando, ¿es urgente hacer esta reforma? Si no, se desploma el BPS, hay un drama nacional, etcétera. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Y que es otro de los problemas que ha habido. Yo creo que es una muy mala señal el hecho de plantear que hay que hacer una reforma con carácter urgente, como
Por ejemplo, creo que hoy la caja profesional puede ser un buen ejemplo de un subsistema que requiere una reforma urgente, ¿verdad? Allí, y creo que hay acuerdo de todas las partes, después hay una discusión de cómo encararla, pero claramente todos están de acuerdo en que se dejó llegar a un límite demasiado crítica la situación y hoy no hay más remedio que este año, el año que viene, en fin, aprobar, yo diría que este año, una reforma específica para ese subsistema. Creo que la situación del BPS es bien diferente. El BPS hoy tiene un desequilibrio entre sus ingresos y sus egresos, pero que cuando lo vemos en términos de lo que es el Producto Bruto Interno, ¿verdad? La situación económica general es un desequilibrio bastante menor del que hubo en otros periodos de tiempo. La cuarta parte, la quinta parte. Por lo tanto, la urgencia no es tal. No es tal. Lo que hay es vamos a decir, hay un desafío a mediano y largo plazo relacionado al envejecimiento poblacional, que desde nuestro punto de vista, cuando digo esto del envejecimiento poblacional, básicamente al hecho de que vivimos más, por un lado, un fenómeno que todos conocemos, y por otro lado, al hecho de que, bueno, hay cada vez una menor cantidad de nacimientos, ¿verdad? Ese es otro de los procesos a nivel demográfico que se han venido agudizando en los últimos años. Sí, pero eso amerita modificar el esquema de seguridad social. Ahora, tenemos que hacerlo de forma muy gradual, paulatina y justamente anticipándonos para que no nos pase en el BPS lo que hoy quizá está pasando en caja profesional. Pero acá no importa si la reforma se aprueba este año, el año que viene o en el 2026. Ese es un tema relativamente menor. Yo creo que lo central es que se apruebe con la mayor cantidad de acuerdos posibles y eso claramente creo que la discusión esta está mostrando hasta qué punto estamos muy lejos de un escenario no digo de consenso, pero por lo menos de un gran acuerdo nacional en torno a este tema, claramente no lo hay, ¿no? el otro tema que por lo menos nosotros ya hemos planteado en más de una oportunidad como problema es esta idea de que, bueno, de que como se vive más, hay que seguir trabajando más. Mira, yo desde chiquito he escuchado que el trabajo es salud y es mentira. Cierto, no, para mí no fue salud y para el conjunto de los trabajadores tampoco. Entonces, yo conceptualmente, por principio me opongo a eso. Yo quiero tener más tiempo para poder hacer los últimos años de mi vida lo que no pude hacer mientras estaba trabajando. Y además para gozar del ocio. No, por supuesto. Que es fantástico. Por supuesto. Bueno, la propia palabra jubilación habla de júbilo, ¿no? De tener la oportunidad justamente en esa etapa final de la vida, cuando ya quizá el cuerpo no da para determinados trabajos, para determinadas cuestiones, poder disfrutar de otras cosas, ¿no? Yo creo que hay un desafío en torno a esto, porque naturalmente el envejecimiento poblacional, en cierta forma, empuja a que la sociedad en su conjunto vaya lentamente, de forma muy gradual y paulatina, postergando un poquito el retiro, porque evidentemente, ¿no? Es decir, en sociedades que, claro, acá estamos hablando, por ejemplo, en etapas de 50 años, capaz, o de un siglo, efectivamente podemos llegar a vivir 10, 15 años más, ¿no? Entonces, eso provoca que, si no hay ninguna alteración del momento en el que se retiran las personas, naturalmente se va haciendo cada vez más, vamos a llamar, pesado desde el punto de vista del financiamiento para las futuras generaciones el hecho de financiar una protección adecuada para los adultos mayores. Ahora, dicho esto, y nosotros hemos planteado la necesidad de que gradualmente algunas personas se puedan retirar más tarde, lo que de ninguna manera creo yo se puede hacer, y creo que en este proyecto está planteado en esos términos, es exigir y obligar a que todas las personas, ahí va, porque claramente todos somos conscientes de que hay una enorme cantidad de trabajadoras y trabajadores que no están en condiciones de retirarse más tarde, ¿verdad? Por un tema físico, por un tema psíquico, y además porque incluso aunque lo pudieran hacer, no tienen el trabajo garantizado, ¿no? Pensemos una doméstica, que quizá es un ejemplo bastante claro de un trabajo complejo, en fin. Creo que todos sabemos de lo que hablo cuando me refiero a ese sector en particular. Bueno, imaginémonos que una doméstica físicamente pueda trabajar hasta los 65 años. Realmente a veces no llegan a los 60, ¿verdad? Exacto. Y de hecho hoy tenemos leyes que contribuyen a que puedan acceder a una prestación de la seguridad social cuando evidentemente ya no pueden trabajar más
porque no llegan a los 60 años. Bueno, acá se plantea un aumento de la edad de retiro hacia los 65 años, pero además, imaginémonos que en algunos casos, efectivamente, por condiciones naturales de la persona, pueda seguir trabajando esa mujer hasta los 65 años. Bueno, ¿quién contrata una trabajadora doméstica de 62, de 63 años? No existe. Es una utopía. Entonces, claramente acá se genera una medida al barrer que va a implicar una enorme cantidad de injusticias. Nosotros creemos que hay que lograr ese fenómeno del que yo hablaba al principio a través de incentivos, apuntando a aquellos sectores que efectivamente están en condiciones quizá de trabajar más tiempo. Yo creo que los hay, que se insertan al mercado laboral más tarde, que tienen oportunidad de estudiar, que sus estudios le permiten trabajar en determinadas condiciones bastante distintas de lo que es el trabajador común, el obrero, el peón, en fin, que sabemos que está sometido a un régimen bastante complicado desde el punto de vista físico. Y bueno, claramente ahí hay otra de las medidas puntuales que tiene esta reforma que nosotros discrepamos y que tenemos que buscar caminos alternativos para lograr eso, pero no con este mecanismo, ¿no? Una última pregunta. ¿Quién va a financiar esta reforma? Bueno, básicamente con las preguntas fuiste repasando todos los elementos más críticos, ¿no? que están dentro del proyecto. Ese es otro de los grandes debes. O sea, acá hay un desafío de carácter demográfico que nos obliga a revisar el sistema. Ahora, creo que toda la sociedad debemos hacernos cargo de esa población más envejecida a la que hay que proteger, ¿verdad? Uh-huh. Y cómo lograrlo, en fin. Esta propuesta que está a estudio en este momento de diputados y que aparentemente se aprobaría a la brevedad, hay que ver qué termina pasando. Todas las medidas que están allí contenidas lo que exigen es una mayor contribución de las trabajadoras y los trabajadores, ¿verdad? A través de retirarse más tarde, a través de cobrar jubilaciones más bajas, y no hay una sola medida que apunte a otras fuentes de financiamiento alternativas, ¿verdad? Y ahí tenemos cosas que rompían los ojos, ¿verdad? Tenemos regímenes de exoneración de aporte patronal de sectores muy importantes que no pagan absolutamente nada a la seguridad social y que nosotros creemos que hay que dar esa discusión, si no hay tela para cortar allí. Tenemos, por ejemplo, el sector rural que tributa por un régimen especialmente beneficioso, aproximadamente la cuarta parte de lo que tributa acá el bolichero o el del almacén de la esquina. Bueno, no habrá en el sector rural sectores, por lo menos quizá no todos, pero algunos, vamos a decir, subsectores dentro del ámbito rural que tengan posibilidad de contribuir de mayor manera a la seguridad social. Bueno, todas esas discusiones fueron dejadas de lado, ¿verdad? Acá se mantiene absolutamente congelada la matriz de financiamiento y toda la sostenibilidad de la que tanto se habla se logra a través de reducir el gasto. Y eso es, en última instancia, recortar derechos, prestaciones y beneficios de las trabajadoras y trabajadores. Una última cosa que se ha dado en estos días, que a mí me parece que desnuda la poca seriedad, a mi juicio, de la presentación de este proyecto de ley. Una coalición que hasta el día de hoy está descubriendo la ley. Eso me parece realmente una tomada de pelo a los ciudadanos de este país. Porque ustedes llegaron hasta determinado momento con la comisión de expertos. Después quedó todo librado, que estaba todo armado. Por supuesto, la comisión de expertos estuvo lejísimos de ser una experiencia de diálogo social exitosa. Yo creo que fue una comisión técnica, no me gusta para nada la palabra expertos, fue una comisión técnica que aportó insumos relevantes para dar una discusión de mejor calidad, pero después el Poder Ejecutivo terminó elaborando su proyecto de ley, ni siquiera, y eso a la vista está, los representantes en esa comisión del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, de alguna manera tenían la representatividad de esos partidos políticos, y por supuesto, hasta el propio presidente de la República, cuando Saldain presenta las recomendaciones, dice, bueno, muchas gracias, pero esto no va a ser vinculante, nosotros vamos a definir, y hoy por hoy estamos en un proyecto completamente diferente de aquella discusión, y donde no hubo ningún espacio de diálogo social, ninguna negociación, ninguna articulación para buscar esos acuerdos, sabiendo que hay posiciones distintas, pero yo creo que el país tiene la obligación de arribar a acuerdos en esta materia que permitan consolidar una verdadera política de Estado. Estamos frente a la aprobación de una reforma que comparto contigo, creo que ya nadie tiene mucha idea de en qué consiste, ni los propios legisladores que van a tener
que levantar la mano saben muy bien, mucho menos el impacto económico-financiero y el tema de la sostenibilidad con todos los cambios que han habido. Hay 40, 50 cambios por semana dentro de lo que son la discusión dentro de la Cámara. Claramente creo que todos tenemos la certeza de que acá, más allá de que se apruebe o no este proyecto, va a ser necesario hacer una reforma en serio, con diálogo social, con los acuerdos que el país precisa en torno a este tema y desde mi punto de vista necesariamente incorporando esas otras dimensiones de las que yo hablaba, ¿verdad? Que sea verdaderamente equitativa e integral, cosa que no hemos logrado consolidar en este proceso de discusión, ¿no? Hugo, te agradecemos muchísimo el haber estado aquí. Esta es tu casa. Te vamos a llamar en más de una oportunidad porque ha sido realmente muy claro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un placer, un gusto estar acá y mucha suerte con todos los proyectos de comunicación de FUCBA.